Jiménez y yo les vengo a dar una calurosa bienvenida y muchas gracias por sintonizarnos. Hoy, hoy les vengo a hablar sobre Palestina. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los sistemas educativos, grados académicos, eh, cómo es Palestina. Vamos a tratar de llevarles un contexto de Palestina para que ustedes sepan más o menos por qué Palestina, por qué agarramos un país cerca, por qué, porque Palestina literalmente es del otro lado del mundo y vamos a tratar de enfocarnos. Nos pareció interesante como que ya ver cómo viene siendo la educación en otros países, en otros lados del mundo, en otros rincones del mundo y nada menos que pues... Bueno, pues seguimos hablando sobre Palestina. ¿En dónde está Palestina, Jesús? Palestina se encuentra en el Medio Oriente. ¿En dónde está el Medio Oriente? Literalmente del otro lado del mundo. Pues bueno, Palestina se encuentra específicamente entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Mucha historia por ahí, ¿verdad? Palestina se limita con tres países aproximadamente, entre ellos Israel, Egipto y Jordania. Bueno, pues Palestina se divide entre dos regiones, que una viene siendo Cisjordania, más por el lado de Jerusalén, y la segunda región es la famosa región que está por la Franja de Gaza. No sé cómo se divide exactamente, en eso voy a tratar de investigar y en otro capítulo yo se lo puedo pasar como tip, como un dato interesante. Lamentablemente sabemos la situación actual de Palestina, los sucesos trágicos que están viviendo con los conflictos bélicos entre países circunvecinos. Exactamente, es algo que a todos nos entristece. ¿Por qué? Porque cuando un país está teniendo luchas o guerras, lastimosamente, sabemos que pues el país se hunde y sufren y tienen cadencias como viene siendo económicamente y educativamente, que son las partes que más sufren de un país, porque es el futuro y viene siendo el presente. Entonces, Palestina está sufriendo este trágico momento y pues por lo que estuve investigando, por lo que me estuve informando, Palestina es uno de los países del Medio Oriente con la tasa con una de las más altas tasas de alfabetismo, que pues como bien sabemos el país es un país no muy rico, que pues igual ya carecía mucho económicamente, y esto de que sufra estos conflictos pues viene siendo que el país se siga arruinando, porque los jóvenes, los padres ya no tienen dinero para sostener en la educación de sus hijos y dejan de ir a la escuela y el país deja de progresar por estas faltas de alumnado, y no solo de alumnado sino igual de la parte educativa administrativa, como viene siendo los maestros. Igual el país deja de tener en alumnos, igual deja de tener maestros por estas tasas de trabajo que disminuyen cada vez más. Palestina se divide educativamente un tipo como Estados Unidos. Ya bien vemos en películas o en series o en varios lugares que Estados Unidos se maneja del 1 al 10, por ejemplo. Tú estás en 10.º grado. Palestina se maneja del 1 al 7, si no estoy mal, que viene siendo la etapa inicial en la educación, que viene siendo tu preescolar y tu primaria. Después pasas a la etapa número 7 a la 10, si no estoy mal, que viene siendo tu grado básico, que viene siendo secundaria, y ya te empiezan a preparar para la prepa, entre comillas, porque saltas a lo que viene siendo tu, tu carrera, o se me fue el nombre de cómo decía, pero ya saltas a tu especialidad, pues
a tu carrera. En Palestina sí se divide, es muy interesante. Lastimosamente sabemos que están sufriendo estos trágicos sucesos en su historia del país, pero pues esperemos y salga adelante. Es un país muy rico en historia y más por esa parte del mundo, como bien sabemos. ¿Cómo es la educación en Palestina? Bueno, empieza desde los 6 años hasta los 18 años, que ahí es gratuitamente la escuela, en donde tú vas a estudiar la escuela se te es gratuitamente, ya que pues a partir de los 18 años ya los estudiantes entran a lo que es la universidad. Y en la universidad pues ya en su mayoría de todas son escuelas privadas que pues todas son, todas te piden cuotas muy elevadas. Y bueno, este tema se tocará más adelante. Bueno, la educación formal empieza desde la primaria, desde primer año hasta sexto grado, y ahí como tal no se llama secundaria, sino que se le dice ciclo medio, que va, pues, tiene de séptimo a noveno grado, y de ahí sigue lo que es el bachillerato, y de ahí ya entras a lo que es la universidad. Bueno, para poder ingresar a lo que es a la universidad en Palestina, pues es muy exigente poder entrar a dichas universidades, ya que en su mayoría pues son universidades que son muy demandadas y se pagan cuotas demasiado elevadas. Bueno, para poder ingresar, en su mayoría son pagadas. La mayoría de las universidades que se encuentran en Palestina son pagadas. Es muy rara que encuentres una escuela pública. En primera necesitas estos requisitos, que primero es haber concluido el bachillerato, y en segunda es realizar un examen Bagrut, que bueno, así se le llama en Palestina. Bueno, en qué consiste este examen Bagrut? Se te realizará una evaluación con los conocimientos que tú ya sabes o que tú ya tienes o conoces desde la secundaria. Es un examen que se te aplicará de conocimientos de la secundaria y un poco de bachillerato. Bueno, y de ahí se te va a dar, después de haber concluido este examen, pues se te dará un certificado en el cual pues ahí dice que ya concluiste con éxito en la evaluación, sacaste una buena calificación. Bueno, ahí estás a un paso de ya poder ingresar a la universidad, pero eso sí, también tienes que pagar la cuota que se te pide pues, de inscripción, pero ahí es cuando se pone ya más difícil la situación, porque no, en su mayoría, no todos los palestinos tienen como tal para pagar esta, las universidades. Y entonces es cuando los jóvenes o ya entran a lo que se dedican a trabajar por 1 o 2 años, a lo que es que ingresan al servicio militar, que son de 1 a 2 años, ahora ya que pues ahí te pagan y tienen para ahorrar, ahorran esos 1 o 2 años que ellos decidan, y es cuando ellos ahí ya deciden entrar y presentar otra vez a la universidad, y es en que ya ellos entran y pueden ya estar en la universidad que pues ellos escojan. También es importante tener muy buenas notas, muy buenas calificaciones desde la secundaria,
ya que si tú eres muy buen estudiante, desde la secundaria a ti se te da una beca. Esa beca te va a durar desde la secundaria hasta que tú concluyes tu universidad. Esa es una de las ventajas que tiene en Palestina, de que ahí te dan una beca de estudio. Puedes entrar en una secundaria, estudiar en un bachiller que sea pues de muy alto prestigio y pues te van a dar lo que es la beca y ahí puedes estar, pero siempre y cuando tengas muy buenas notas y esa beca pues siempre estará desde la secundaria hasta que concluyas tu universidad. This is a banana. Very good. Where is the banana? Where is the banana? Matt? Yes. Very good. Clap for him. Yes. I don't see this table. This table. This table. Yes. I catch you. Yes. No, ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son los tipos de escuela que maneja el sistema educativo de Palestina. Y es que este sistema educativo tiene 3 tipos. La primera viene siendo las escuelas de carácter público. Estas escuelas son supervisadas por, lógicamente, de ministerios educativos del gobierno. Estas escuelas nos vienen ofreciendo lo que viene siendo educación primaria y secundaria. Igual, por consiguiente, existen escuelas de carácter privado. Estas escuelas son supervisadas por instituciones islámicas o cristianas. Igual existe primarias y secundarias. Ahora, como tercer tipo tenemos las escuelas de UNRWA, que significan que son de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados de Palestina del Oriente Próximo. Eso se viene significando pues sus siglas. Estas escuelas son nada más para refugiados y solamente nos vienen ofreciendo lo que son de nivel de secundaria. No hay de primaria ni algún tipo de pues nivel posterior. Solamente pues son secundarias. Ahora, estas escuelas en el sistema educativo de Palestina tienen ciertas clasificaciones. Podemos encontrar escuelas en donde solamente encontremos niños o solamente niñas, o puede ser que haya cierta combinación en algunas que vienen siendo como que escuelas mixtas. Cabe recalcar que en Palestina siempre pues encontramos que les inculcan cierto patriotismo por su país. Y desde chicos, tanto en casa como en las escuelas, les enseñan que tienen que luchar y tienen que pelear y tienen que, suena feo, pero pues hasta morir por su país. Y ellos desde chiquititos están con esa mentalidad de que pues no les importa morir con tal de ayudar y que su país salga adelante. Entonces es algo muy sorprendente en el que desde las escuelas pues se les inculquen pues tipo de pensamiento, lo cual hace que los alumnos tengan como que una mente un poquito más abierta. Ahora, lo que pasa es que en Palestina existen muchas guerras, entonces mayormente atacan a las escuelas y los que pues primero pues matan vienen siendo a los niños y literalmente pues cuando pasa una guerra y todo esto pues ahora es cuando entra la escuela UNRWA, que son escuelas para refugiados. Entonces todos esos niños que pues se quedan sin escuela los mandan para esa. Entonces esa es su función de este tipo de escuelas. انه نعمل حرب انه نفرجي اليهود انه احنا مش انه احنا مش شاطرين احنا قوايا كمان. في ناس بحبوا فلسطين بدهم يحاربوا وبضحوا بدمهم عشان فلسطين. انا بدي اهزمهم بالحرب. بدي اهزمهم.
بيعلمونا انه الاقصى النا والنا يعني يعني النا فلسطين والاراضي كلها النا، لانهم بسبب كذبهم وانتهاكاتهم انهم يقولون انه الهيكل تحت المسجد الاقصى، ولا مره انه يكون الهيكل تحت المسجد الاقصى. انا بقرا اليهود بعلمونا ان الصهيونيه هم اعدائنا، وهم اهم شيء لازم يسوي فيهم عمليه. يعني انهم بيعلمونا بالمدرسه انهم ارهابيين بيحكوا لنا عن اليهود انهم هدول مش منيح وهدول بقتلوا قاعدين بشبابنا. بيحكوا لنا هدول غدارين، وبيحكوا لنا انه هدول بغدرونا وهدول مش منيح. اذا بطعن بدعس عليهم. عمل عمليات. كيف يعني؟ الدعس، عمليات الدعس، عمليات الطعن والاشتباك المسلح في المخيمات. ايش اكيد هدول العمليات ترفع الراس ولفلسطين. العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي اشي بيرفع الراس لفلسطين. اذا بدك بطلع بستشهد عادي. انا ان شاء الله اساعد الشباب وان شاء الله اصير مقاوم بالمستقبل مع الدولة الاسلامية. Evolución del sistema educativo palestino. El sistema educativo palestino ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los años. A continuación, se presentarán algunos aspectos relevantes sobre esta evolución. Durante el mandato británico en Palestina, que duró desde 1922 hasta 1948, se establecieron escuelas públicas y privadas en la región. Sin embargo, la educación en ese momento estaba limitada y no era accesible para los demás palestinos. Tras la creación del Estado de Israel en 1948 y el conflicto resultante, muchos palestinos se convirtieron en refugiados y se vieron privados de acceso a la educación. En la década de 1990 se desarrolló un sistema educativo palestino más formalizado, se crearon ministerios de educación y se implementaron planes de estudios palestinos. A pesar de los esfuerzos por establecer un sistema educativo unificado, el sistema educativo palestino se ha visto afectado por la ocupación y las restricciones impuestas por Israel. Esto ha llevado a desafíos en la infraestructura escolar, la calidad de la educación y la libertad académica. El sistema educativo palestino ha enfrentado desafíos relacionados con la segregación y la división. Por ejemplo, se han establecido sistemas escolares separados para diferentes grupos religiosos y étnicos, como los drusos, lo que ha generado críticas y tensiones en la sociedad palestina. En resumen, el sistema educativo palestino ha evolucionado a lo largo de los años, desde la época del mandato británico hasta la actualidad. A pesar de los desafíos impuestos por la ocupación y las restricciones, se han realizado esfuerzos para establecer un sistema educativo más formalizado. Sin embargo, persisten desafíos en el término de infraestructura, calidad de la educación y divisiones dentro del sistema.